nosotros. Ahora, Señor, en este culto queremos escuchar de ti, de tu palabra, a través de tu siervo. Pido, Señor, que me des las palabras, las que traigan convicción, las que traigan consuelo, las que traigan, Señor, fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos cada día. Pido, Señor, tu ayuda y que bendigas este culto. En el nombre de Jesucristo lo pido todo. Amén. Puede sentarse. Gracias, hermanos. El enfoque de esta serie de mensajes, el título, bueno, tenemos aquí elegidos para cambiar el mundo, y hoy vamos a ver Juan el Amado. El enfoque, como estoy en el mensaje número 4, eso lo voy a repetir cada vez, es gente ordinaria utilizada de maneras extraordinarias. Y todos aquí somos gente ordinaria. Amén. No hay nadie aquí que tiene 12 títulos, ni es presidente, primer ministro, recipiente del premio Nobel. Todos somos gente normal y corriente aquí. Y Dios puede usarnos. Dios quiere usar gente como tú y yo para cambiar el mundo. Lo ha hecho desde el principio y sigue haciéndolo. ¿Y qué he dicho? ¿Es el problema? ¿Qué he dicho? ¿Es el problema? Lo he dicho cada semana. ¿Qué es el problema? No lo creemos. ¿Sí? Sí, no lo creemos. Pero Dios quiere usarnos. Quisiera usar esa serie para animarnos a vivir vidas aprobadas, que no se avergüencen del Evangelio. Vidas que aprovechen de los beneficios de Dios. Vidas que hagan la voluntad de Dios. Vidas que importen. No ocupadas en asuntos triviales, sino vidas que transforman a las personas, ya sea de nuestra familia, de nuestra esfera de influencia, o incluso de todo el mundo. Y yo quiero ser, y yo sé que tú también quieres, yo quiero ser una persona que Dios use para cambiar este mundo. Amén. ¿Este es tu deseo? O estás contento con lo que haces? Esto es suficiente. Hasta aquí y suficiente. ¿Estás contento? Yo por mi parte no estoy contento. Estoy contento con el Señor y donde estoy, pero nunca como pastor estoy contento con la obra, porque la obra siempre tiene que crecer. Amén, la obra siempre hay más para hacer. Entonces, a un lado estoy contento, al otro lado no estoy contento. Hay esa tensión, ¿verdad?, en la vida de cristiano. Pues hemos comenzado una serie sobre la vida de los 12 apóstoles, hombres que el Señor eligió personalmente para llevar a cabo su misión de cambiar el mundo. Y como repaso, tenemos a Andrés, que era destacado por traer otros a Cristo, Pedro, que fue consistentemente inconsistente, y luego la semana pasada Jacobo, el hijo de trueno. Pues hoy tenemos su hermano Juan el Amado, que aquí en nuestro texto hemos leído, y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahora, el gran pintor Leonardo da Vinci, en su cuadro La Última Cena, y esta es una representación, se imaginaba a Juan como un joven de aspecto bastante afeminado. Mira ahí donde está la flecha, a la derecha de Jesús, sin barba, pelo rubio, pelo largo, con las manos juntas. No sé si lo ves muy bien o no, pero Jesús, ¿dónde está Jesús? En el centro, por supuesto. Y luego parece que Juan está hablando con Pedro. No sé, Pedro, pregúntale quién va a traicionarlos. Lo que me da un poco de... no entiendo. Esa mano con el cuchillo. ¿Ves esta mano? ¿Quién está sujetando ese? Parece que Pedro. Parece que Pedro, pero así, no lo sé. Entonces, creo que Leonardo da Vinci pudo haberlo hecho mejor, digo yo. Pero bien, pues este es
lo que él representa, y no estaban en una mesa con sillas, estaban recostados en el suelo, y Juan estaba cerca del pecho del Señor. Entonces, esa es la edad medieval. En realidad, Juan, la suya, ese cuadro de Vinci, no es en absoluto la imagen que tenemos del nombre del apóstol Juan. El nombre Juan era un nombre común de la época y corresponde al nombre hebreo Jonás. Entonces tiene la misma raíz que significa escucha. El Señor es amable. O la gracia del Señor tiene los dos significados. Y aunque el nombre de Juan habla de la gracia de Dios, en el principio no fue muy amable, no tenía mucha gracia en sus primeros años. Un autor dice, si no estuvieras de acuerdo con el apóstol Pablo, por ejemplo, él discutiría contigo todo el día, hablando de asuntos de doctrina, de cosas así. Pero si no estuvieras de acuerdo con Juan, simplemente te miraría en los ojos ardientes y diría, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Eso lo tenemos incluso en los últimos años de la vida de Juan. Existió este fuego en él cuando dice en 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Luego en 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces Juan tenía ese fuego todavía en sus últimos años, pero el Señor hizo su obra en su vida. Juan era joven, pero no era un blanducho, afeminado, rubio, como europeo, era judío. Y pues el apóstol Juan debería ser familiar para cada cristiano, porque escribió gran parte del Nuevo Testamento, amén. ¿Cuáles son los libros del apóstol Juan? El Evangelio, primero, segundo, tercero, y Apocalipsis. Muy bien, habéis estudiado en la escuela dominical. Muy bien, entonces digo al menos 5 libros del Nuevo Testamento, porque es posible que escribió otros libros o cartas, pero no inspirados por Dios, sino guardados en la Biblia, no sabemos, no preservados en las Escrituras. Pero escribió el versículo más famoso del mundo. ¿Cuál es? Juan 3:16. Y todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso lo tienes que memorizar si vas a hablar con gente en la calle. ¿Puedes imaginar la Biblia sin los libros de Juan? El Evangelio de Juan. Cuando queremos hablar con alguien de Cristo, pues el Evangelio de Juan es uno de los primeros lugares que yo voy. No puedo imaginar la Biblia sin los libros de Juan. Juan es uno de los hijos de Zebedeo, un pescador de Galilea. Su hermano era Jacobo. ¿Sí, estáis conmigo esta mañana? Muy bien. Despiertos. Entonces, los padres de Juan, Zebedeo, y no estaba muy seguro de eso, pero su madre Salomé, quien algunos dicen fue la hermana de María, la madre de Jesús. O sea, posiblemente, según la tradición, no lo dice exactamente la Escritura, pero posiblemente Jacobo y Juan eran primos de Jesús por parte de sus madres. Y pues cuando conocemos a Juan, es un discípulo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que ha venido a quitar los pecados de todos, pues Juan deja a su maestro Juan el Bautista, dice, adiós, voy a seguir a él porque ese Mesías es el Cordero de Dios. Y pues así es como él empieza a ser uno de los seguidores. Como hemos señalado en otro mensaje, Juan era miembro del círculo interno más íntimo del Señor, era el hermano, como he dicho, menor de Jacobo. Y casi todo lo que hemos dicho sobre Jacobo podemos aplicar a Juan también. La misma familia. Bueno, sabemos que los hijos son diferentes, pero Jesús dice
hijos de trueno. Entonces él dice que sí, sois iguales, hechos del mismo molde. Jesús dijo, los dio el mismo apodo, hijos de trueno. Se aplicaba a los dos. Y Juan estaba presente, igualmente listo para llamar fuego del cielo a los samaritanos, cuando estuvo ahí los samaritanos inhóspitos. ¿Te acuerdas del mensaje la semana pasada? Entonces Jacob dice, Juan, llamamos fuego del cielo para quemarlos. Y pues este fue su celo, su amor hacia el Señor y su indignación cuando fue el Señor Jesucristo tratado así. Y parece aún más notable que Juan se hizo conocido como el apóstol del amor más tarde. Qué bien, qué transformación, qué cambio, ¿verdad? El amor más tarde será la marca de su vida. Y no fue algo que llegó naturalmente a Juan, sino que se aprendió del Señor Jesucristo. Obviamente había esa transformación notable porque escribió más que cualquier otro apóstol sobre la importancia del amor entre nosotros, entre los hermanos. La primera epístola de Juan casi todo habla del amor. Y pues la diferencia era que Juan envejeció bien. ¿Estás envejeciendo bien? Sí. Una de mis oraciones, que yo dije, que nos envejecemos bien, con gracia y la ayuda y la fuerza del Señor, y con salud, amén. Juan envejeció bien. Él es un ejemplo sobresaliente de lo que puede suceder si permitimos, escúchame, es un ejemplo de lo que puede suceder si permitimos que Cristo haga su obra de rehacernos a su imagen, lo que permite que su fuerza sea perfecta en nuestras debilidades. Entonces, nunca digas que Dios no puede cambiar una persona. Dios cambió a cada uno de esos hombres a ser instrumentos en su mano para transformar este mundo. Vamos a ver 3 cosas notables sobre Juan. No he puesto el reloj, no sé cuándo empezó. Ok, hasta las 3 tenemos, ¿verdad? Muy bien. 3 cosas notables que vamos a ver sobre Juan. Y eso se aplica a nosotros. Procura tener una relación cercana con el Señor. ¿Es tu deseo? Amén. Cada día, Señor, quiero acercarme a ti. Quiero conocerte más, quiero servirte mejor, ser obediente y sumiso. Lo primero que es notable sobre Juan fue que tenía una relación estrecha. Un lugar de intimidad especial con el Señor. Dios primero, amén. Dios primero. Y seguramente la descripción más hermosa de cualquiera es la que dio Juan como el que Jesús amó. ¡Wow! Que diga Dios de esto, de nosotros. Amén. ¿Verdad, Domenico? A Domenico, a quien amo. Y a Tony, y a Kelly, y a todos aquí. Qué bonito. 5 veces en las Escrituras leemos esta descripción de Juan. Y ahí están. El que Jesús amó. No me importa lo que digan los demás. Con tal que Cristo me ama, está bien, estoy bien. Como dijo Diego, estoy bien. La representación literal de esta serie, de esto sería que el que Jesús siguió amando. Entonces presente y sigue. No creo que esto sea orgullo de parte de Juan cuando escribió esto en su evangelio, jactando de su posición, de su privilegio de estar tan cerca al Señor, a que Jesús amaba. Yo creo que lo hizo tal como era un hombre que nunca se superó de este hecho y nunca se olvidó de este hecho, de que Cristo me ama. Charles Wesley escribió en uno de sus muchos himnos de la fe: el título de César menos me mueve a envidia, como ser llamado al hombre a quien Jesús amaba. ¿Te das cuenta de que Dios te ama? Y no te va a amarte más mañana.
y no va a amarte menos mañana. Pase lo que pasa, Dios te ama. ¿Sabes que no hay nada que puedes hacer para que Dios te haga, te ame más? Dios te ama. Amén. Dios te ama. Una de las manifestaciones públicas de la intimidad que existía entre Jesús y Juan fue visto en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Pues el Señor está colgado ahí, ve a su madre, dice a Juan, ocúpate por favor de mi madre. Y pues cuida de mi madre. Este está en Juan capítulo 21. Le cometió a Juan el cuidado de su preciosa madre. Y surge la pregunta en mi mente, por lo menos, ¿por qué Jesús no lo puso en las manos de sus otros hermanos, los otros hijos de María? Entonces, seguramente ahí están cerca. Y la única idea que tengo es que tal vez porque todavía no eran creyentes. No eran creyentes. Entonces, Jesús puso en las manos de Juan el cuidado de su madre, pero no en sus hermanastros, digamos. Y pues los hermanos de la fe, el principio que saco de esto, ese principio, es que los hermanos de la fe deberían ser más fiables que los del mundo. E incluso nuestra propia familia, en muchos casos es así. Hay muchos que tengamos aquí familiares que no son creyentes, no están andando con el Señor, pero tú tienes esa confianza y esa relación íntima con hermanos en la fe, más que los del mundo, ¿verdad? Pues tal vez fue algo así. Jesús no podía haber demostrado mejor su confianza en Juan que con su disposición a confiarle el cuidado de su madre. Es un punto. Número 2, nunca dejes de crecer en el Señor. La segunda cosa notable sobre que Juan es él, siempre estaba creciendo en toda su vida. Fue su capacidad para las cosas espirituales. Un par de cosas para demostrar esto. El Señor no hace acepción de personas. Amén. Según la epístola de Santiago. Pues es obvio que el Señor nunca jugó a favoritos. Pero encontró en Juan una profunda sensibilidad y capacidad para las cosas espirituales, el que Jesús amaba. Y estaba ahí recostado cerca del Señor, pecho. Juan quería estar más cerca del Señor. Si no estaba cerca, quería estar dentro del Señor. y pues nosotros queremos estar cerca del Señor y el Señor dentro de nosotros. Pues Juan tenía esa sensibilidad, esa capacidad, ese anhelo para crecer. Esa capacidad se ve en el hecho de que Él es el primero, después de la resurrección, quien llegó primero a entrar en la tumba. El hermano Juan, el apóstol Juan, fue el primero después de la resurrección ahí de entrar y ver que se había ido. Y fue el primero en discernir que fue Jesús quien estaba con ellos en la orilla del mar después de la resurrección. Él fue sensible. ¿Tienes esa sensibilidad espiritual? ¿Tienes este anhelo, ese corazón, ese deseo, esa disposición a creer al Señor? Mi deseo, tu deseo, sigamos creciendo en el conocimiento del Señor cada día. El propósito de cada mensaje de la palabra de Dios es para aprender más de Dios, amarle más, servirle mejor, ser más obedientes, para que Dios nos use. Este es el propósito. No estamos aquí, como digo casi todos los domingos, no estamos aquí para llenar nuestras cabezas con datos e información de la palabra. Que la palabra de Dios nos transforme, amén, nos cambie. Otro punto más aquí, sigue fiel hasta el final. Juan es un ejemplo tremendo de uno que siguió toda su vida. La tercera cosa notable sobre Juan fueron los cambios que le permitieron terminar bien. ¿Cuántos años llevas en el Señor?
¿Cuándo empezaste a seguir al Señor? ¿Cuándo empezaste la vida cristiana? No importa realmente cómo comienzas. No importa realmente. Es más importante cómo terminas. Más importante. Por ejemplo, mi testimonio. Yo no puedo decir la fecha o la hora de mi conversión. Yo no puedo decirte como mi esposa dice, un sábado 8, no sé, de abril, no sé qué día, que fue 28 de abril y fue bautizado el día siguiente, 29 de abril, cuando tenía 8 años. Yo no sé, yo sé que era en el último año de bachillerato escuchando la palabra de Dios en nuestra iglesia. El Señor iluminó mi mente, abrió mi corazón y no sé exactamente el día ni la hora de mi conversión. Tal vez no sabes cuándo naciste tú tampoco de nuevo, pero amas a Dios, sigues a Cristo hoy, amas a los hermanos, odias el pecado, anhelas un mundo mejor, te gozas en la justicia, disfrutas de la gracia y la misericordia de Dios, estás pronto para perdonar, lento para ofender, quieres compartir las buenas nuevas con otros, tienes compasión sobre los perdidos. Esto sin más son evidencias de una persona que ha sido cambiado. Amén. Entonces realmente no importa cuándo comenzaste, es que sigues andando con el Señor hasta el final. Llegas a la meta. Y Juan puede haber tenido un comienzo rudo, como uno de los hijos de trueno, como dice el Señor. Era celoso, intolerante, ambicioso, pero con la edad y la gracia, Dios lo cambió, lo han modificado. Es probable que después de la muerte de María, a quien le había sido encargado por el resto de su vida terrenal hasta que muera, después se dedicó Juan por completo a la tarea de la propagación del Evangelio. Ahora un poco de historia. La historia nos dice, la tradición de la iglesia, parece dar fe del hecho de que Juan se convirtió en el pastor de la iglesia que el apóstol Pablo fundó en la ciudad de Éfeso. Y cuando César Domiciano asumió el trono de Roma como emperador, desató una persecución tremenda contra la iglesia y como resultado Juan fue prendido, exiliado a la isla de Patmos. Y es importante recordar para aquel entonces Juan tenía unos 90 años. Algunos dicen por la tradición que fue echado en aceite hirviendo y sobrevivió, pero fue exiliado a la isla de Patmos y pues a los 90 años de edad, fíjate, es importante recordar que Moisés tenía ¿cuántos años? 80, cuando fue llamado a llevar a los hijos de Israel a salir de la esclavitud de Egipto. 80. ¿Hay alguien aquí con 80? ¿Hay alguien aquí con 70? Hay tiempo todavía para servir a Dios, ¿sabes? Entonces, es solo cuando Juan, que ahora tiene 90 años de edad, un exilio en la isla de Patmos, que se encontró en el Espíritu en el día del Señor, dice Apocalipsis. Para Juan se comprometió a revelar el futuro del reino de Dios en su libro de profecía. Y lejos de haber terminado con Juan, cuando tenía 90 años, todavía tenía mucho que hacer, como ha escrito un autor. Pero Dios tuvo que esperar hasta que Juan fuera un hombre muy viejo, casi terminado con este mundo, antes de poder confiar en Él con tal cargo. O sea, el tiempo del Señor siempre es perfecto. Amén. Dios no tiene prisa, te usará cuando el tiempo es correcto. Nosotros siempre estamos disponibles, dispuestos, y el Señor hará su obra en y a través de nosotros cuando Él quiera. Entonces, al terminar su exilio en Patmos, la mayoría coincide
en que regresó a Éfeso. Entonces, tal vez un poco manchado con aceite, o no sé cómo fue, o después de Jonás, después de salir del gran pez, no sé cómo su aspecto era, pero después de estar en aceite hirviendo fue. ¿Cómo fue? Pero fue de regreso a Éfeso, y según la mayoría de los relatos, Juan murió alrededor del año 98 después de Cristo, a la edad de 100 años. Jerónimo, uno de los antiguos, dice en su comentario sobre Gálatas que el anciano apóstol Juan estaba tan frágil en sus últimos días que tuvieron que llevarlo a la iglesia. Pero fue. Amén. Fue a la iglesia. Era pastor jubilado, pero fue a la iglesia en sus últimos días. Una frase estaba constantemente en sus labios, según Jerónimo: hijitos míos, ámense los unos a los otros. Y a preguntarle por qué siempre decía esto, respondió: es el mandato del Señor, y si solo esto se hace, es suficiente. Que amemos el uno al otro. Si podemos amarnos el uno al otro, eso cubre todos los pecados, una multitud de pecados, ¿verdad? Es curioso que su hermano Jacobo fue el primero de los apóstoles en morir y Juan fue el último. Curioso, ¿verdad? La vida de Juan es un ejemplo maravilloso de una persona elegida por Dios para cambiar el mundo. Ahora, en cuanto a aplicación, ¿qué podemos aprender de él? ¿Qué podemos aprender de Juan? Para terminar bien, Juan aprendió a equilibrar el amor por la verdad, con la tolerancia. La tolerancia. Casi odio usar la palabra tolerancia en estos días, porque está abusado esta palabra hoy día. En la sociedad actual, a los cristianos se les dice que debemos ser más tolerantes. Y cuando dicen esto, ¿qué quieren decir? Quieren decir que debemos aceptar cualquier basura que el mundo nos ofrezca con una sonrisa de aceptación y con la boca cerrada. Pero eso no es tolerancia, hermanos. El problema con Juan era que fue una de esas personas que no toleraba el error, no toleraba la mentira, no toleraba los grises. Él era blanco o negro, sí o no. Entonces, tolerante de esas cosas grises, Juan no había mucho margen para las zonas grises en cuanto a Juan. Con Juan, si no pertenecías a su grupo, al grupo de los seguidores de Cristo, simplemente estabas equivocado. Yo digo que esta es la mejor iglesia de Murcia, pero no voy a decir que es la única iglesia buena de Murcia, aunque creo que es la mejor. Pero hay otros cristianos aquí en Murcia, seguramente, pienso. Y pues Juan dice, si no pertenecía a su grupo, simplemente estabas equivocado. Vemos en Marcos capítulo 9, lo voy a poner aquí en la pantalla, no tienes que buscarlo. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué pasa aquí? En ese caso, igual que llamar fuego del cielo sobre los samaritanos, Juan dice: mira, aquí uno que está haciendo milagros en tu nombre, pero no nos sigue, no pertenece a la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. Y Juan mostró una intolerancia atroz hacia cualquiera que no pertenecía a su grupo, hiciera lo correcto o no.
en esta historia le prohibió a ese hombre ministrar en el nombre de Jesús, no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque no era miembro oficial del grupo. ¿Entendéis? Sí. Un comentario dice: es maravilloso tener respeto por la verdad, pero el celo por la verdad debe equilibrarse con el amor a las personas, o puede dar paso a juicio, la dureza y la falta de compasión. ¿A que sí? Es verdad, eso puede pasar en nuestras vidas. Anteriormente, en ese mismo pasaje, en Marcos 9, Jesús había estado enseñando sobre el motivo de servicio. ¿Cuál es el motivo de servicio? Nuestro amor hacia el Señor, la gloria de Dios, la extensión del reino de Dios, amén, todas esas cosas. Pero ellos estaban discutiendo quién será mayor en el reino de Dios, o quién debe sentarse a su izquierda o a la derecha. ¿Os acordáis de esto? Las palabras de Jesús debieron de convencer a Juan. Pues ahora relata cómo Juan intervino y detuvo el ministerio de este hombre porque no pertenecía a su grupo. Pero yo creo que Juan está contando esa historia como una confesión, porque las palabras de Jesús lo habían convencido. Este parece ser un punto de inflexión importante en la vida de Juan, a ver la necesidad, tú y yo también, escucha, de equilibrar nuestro amor por la verdad. Somos más como fariseos, como cristianos bíblicos bautistas. Nosotros nos aferramos a la palabra de Dios. Aquí dice, nosotros nos identificamos casi como los fariseos sin ser esclavos de la ley. Pero nosotros amamos la palabra de Dios y nos aferramos a la palabra de Dios. Y tenemos este distintivo, esos rasgos como cristianos bautistas. Pero debemos equilibrar nuestro amor por la verdad con nuestro amor por las personas. Siempre no caer en una de esas zanjas. Entonces, esta reprimenda fue crucial para Juan a convertirse en el apóstol del amor. Antes de dejar este punto, es importante señalar que algunas personas son tan desequilibrados como Juan, pero en la dirección opuesta. ¿Y qué es la dirección opuesta? Hablan y piensan solo amor, 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 más amor, más amor. Y no les da mucha importancia la verdad de la palabra de Dios. Es un error también. Pero sin la verdad, uno se queda con el error, cubierto con un sentimentalismo superficial. Y pues este también es otro problema. Quienes tantos insisten en la tolerancia son en sí mismos los más intolerantes. Aman la tolerancia cuando estás de acuerdo con ellos, pero totalmente reacios a ejercer la tolerancia cuando se aplica a la creencia cristiana conservadora. Eres libre de creer lo que deseas, siempre y cuando no sea una fe basada en la Biblia. Eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Eso es lo que dice el mundo. Y a eso solo se puede llamar hipocresía, tolerancia intolerante, o tolerancia. Juan se volvió más tolerante, pero nunca cambió en sus creencias y en su firmeza en la verdad. Mira, abre tu Biblia, segundo de Juan, la segunda epístola de Juan. Vamos a leer los capítulos 7 a 11, ¿verdad? Vale. Algunos se ríen, otros se ¿qué? Entonces, segundo de Juan, vamos a leer los versículos, es solo un capítulo, 7 a 11. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada. No, ese es tercero. Segundo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, ya no está invocando fuego del cielo, Juan, ¿verdad? Sobre los que se oponen a la verdad, pero aún aconseja con ese fervor y esa firmeza a los creyentes que no abran sus casas ni bendigan a quienes se ganan la vida tergiversando la verdad. Por eso no podemos decir a los testigos de Jehová, Dios te bendiga, porque no tienen la doctrina de Cristo. A los mormones no podemos bendecirles porque no tienen la doctrina de Cristo. Si cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, al Hijo. Y luego dice que no debes invitar a esas personas en tu casa como amigos íntimos. Ahora si vas a testificarles, adelante, pero estuve en el mercadillo el jueves hablando, repartiendo folletos y le di un folleto y le pregunté al hombre si tenía alguna creencia. ¿Tú crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. Yo soy testigo de Jehová. Y me dio la mano, me saludó y me dijo, Dios te bendiga. Y le dije, que tengas buen día. No, que no se puede, porque no persevera en la doctrina de Cristo. Muy amable, pero para terminar bien, el apóstol Juan aprendió a equilibrar el amor por la verdad con la tolerancia. Otra aplicación, ¿qué podemos aprender más? Para terminar bien, Juan aprendió a equilibrar la humildad y la ambición. ¿Os acordáis que los dos son hijos de mucha ambición? Querían sentar en el trono con el Señor, ambición. Juan se convirtió en un hombre de gran humildad, pero no siempre fue así. En su juventud fue un hombre muy joven, muy ambicioso. Dice aquí en la palabra de Dios, ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Jacobo y Juan tenían ese deseo y le piden a Jesús un puesto de poder y prominencia entre los discípulos. Ahora, ¿qué hay de malo en esto? No hay nada pecaminoso o malo en querer o pedir sentarse junto a Jesús en el reino. No hay nada malo en esto. Cualquier creyente desearía hacerlo. Nosotros todos queremos estar lo más cercanos que podemos a Cristo. Los otros discípulos obviamente también lo deseaban, pero se enojaron tanto cuando descubrieron que Jacobo y Juan se les habían adelantado. Como dice un comentario, su error consistió en desear obtener la posición más que ser dignos de la posición. Entonces hay una transformación en la vida de Juan, asombrosa transformación. A medida que madura como creyente, se convierte en uno de los apóstoles más humildes. La humildad, una vez que digas que lo tienes, la pierdes, ¿verdad? Yo soy el hombre más humilde del mundo. No, ya se fue. Moisés fue el hombre más humilde, no había otro. Él lo escribió bajo la inspiración de Dios, entonces era de verdad. Entonces no había uno más humilde como Moisés. Pero el apóstol Juan llegó a ser un hombre muy humilde. Ni una sola vez en el relato del Evangelio de Juan se menciona su propio nombre. Entonces, siempre cuando habla de sí mismo en relación a Jesús, es el discípulo a quien Jesús amaba.
Esto es suficiente, amén. Esto es suficiente. Lejos de ser una jactancia, creo que es una referencia a un hecho que Juan nunca superó, pues. Jesús me ama a mí, eso es todo que me basta. En el libro de Apocalipsis se refiere a sí mismo no como el último apóstol vivo, que lo era, sino con otro término. Apocalipsis dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. En algún momento de los años de su vida, Juan encontró el equilibrio entre la ambición y la humildad. Que Dios haga la misma obra en nosotros. Amén. Bueno, para terminar. Bueno, ¿qué podemos aprender entonces de la vida de Juan el amado? Algunas verdades aquí. Por muy indignas y crudas que sean nuestras vidas, si las entregamos a Jesús, Él las transformará en algo extraordinario y duradero. Dios puede hacerlo, quiere hacerlo. Y pues nosotros nos sometemos a Él. Número 2, la verdad de que Cristo nos ama tal como somos es una verdad que nunca debemos olvidar. Ahora, siempre debemos crecer, no seguir tal como somos, siempre creciendo en la obra del Señor, constante, creciendo en la obra del Señor. Amén. No siguiendo como niños en la fe. Dios nos ama. Crecemos y Dios nos ama, crecemos y Dios nos ama. Dios nos ama donde estamos, pero nosotros siempre creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Y luego, número 3, no importa la edad que tengamos, Dios puede usarnos para lograr grandes cosas. Y mi recomendación, mi reto, mi desafío esta mañana, ve y hacer lo mismo como el apóstol Juan. Puedes cambiar el mundo. Ahora, amigo no creyente, hemos hablado del apóstol de amor, el que Jesús amaba. Y sabes que Jesús también te ama tanto que dio su vida por ti. Juan, el apóstol, escribió Juan 3:16, otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan escribió esas palabras. Juan dice que Dios te ofrece una relación. Dios te ofrece vida nueva. Escúchame, amigo, visitante. Tú no estás seguro de la salvación. Dios te ofrece perdón de pecados. Te ofrece su presencia. Te ofrece vida inmortal en la vida venidera. Y la pregunta es, ¿qué te impide hoy entregar a Cristo tus pecados y pedir perdón? ¿Qué? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide hoy recibir por fe el mejor regalo jamás ofrecido a la humanidad, que es la salvación en Jesucristo? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo harás hoy. Porque Dios está obrando en cada corazón esta mañana. O eres un creyente o eres un incrédulo. A los creyentes hemos recibido mucha exhortación y amonestación de la palabra de Dios. Y los no creyentes debemos recibir esa convicción de que yo no tengo esa relación íntima con el Señor. Pero la necesito. ¿Qué te impide hoy recibir a Cristo hoy como tu Salvador? Vamos a ponernos de pie, por favor, con los ojos cerrados.